Hola chicos, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a explicar algo acerca de las ecuaciones exponenciales. Y para dar inicio a este video vamos a empezar con lo que es la definición de las ecuaciones exponenciales. Dice que una ecuación exponencial es aquella que tiene los términos de la forma a elevado a la x, es decir, que en los términos de la ecuación la variable o la incógnita está en el exponente, siempre y cuando a sea diferente de 1. Como podemos ver en los ejemplos, tenemos ecuaciones donde la variable x está en el exponente. 5 elevado a la x es igual a 25, 2 elevado a la x es igual a 1/8. Y el objetivo de la ecuación, como siempre, es encontrar el valor de x que satisface la igualdad. Veamos algunos ejemplos de cómo vamos a hacer para resolver lo que son las ecuaciones exponenciales. En esta página vamos a dar un breve resumen de la explicación y lo vamos a ampliar en los ejemplos de las siguientes presentaciones. Veamos, para resolver la ecuación se realiza lo siguiente. Ahí tenemos la ecuación que vamos a tomar como modelo, de las mismas que vimos en el ejemplo de la definición, 5 a la x igual a 25. El primer paso que debemos seguir es escribir todos los términos en función de la misma base. Es decir, la base es el número o la cantidad o expresión que lleva el exponente sobre sí. En este caso, la base tenemos acá 5 a la x, la base sería 5. Este lado de la ecuación ya está escrito en forma de potencia, ya tenemos una base y un exponente. Pero del otro lado, en el otro miembro de la ecuación, no tenemos base con exponente, sino que tenemos el número 25. Por lo tanto, hay que escribir este 25 en forma de potencia con base 5. Y lo escribimos de la siguiente manera. 5 elevado a la x, solo bajamos la expresión y del otro lado 25 lo ponemos como 5 al cuadrado. Como pueden ver, ambos lados de la ecuación están con base 5. Paso número 2, vamos a trabajar solamente con los exponentes. Cuando ya hemos logrado en ambos lados de la ecuación igualar las bases, vamos a dejar de lado por ahí las bases y vamos a dedicarnos a trabajar solo con los exponentes. Entonces, del lado izquierdo tenemos x, ponemos el signo igual y del lado derecho tenemos exponente 2. Y si en este punto hay que despejar la ecuación que quede o la expresión que quede, se realiza el despeje. Pero si ya está despejado, como es el caso de este ejemplo que tenemos acá, tenemos ya la respuesta. X es igual a 2. Y esa es la solución de la ecuación exponencial. Veamos otros ejemplos más siguiendo esos dos pasos fundamentales. Igualar las bases y luego formar una ecuación con los exponentes que queden. Veamos ese ejemplo. Tenemos 2 elevado a la x igual a 1/8. Vamos a realizar el paso inicial, que es igualar las bases. Como podemos ver del lado izquierdo, estamos trabajando con una potencia de base 2. Entonces, el resto de las cantidades vamos a tratar de ponerlas en base 2. Tenemos al otro lado de la ecuación 1/8, por lo tanto, lo vamos a poner como 1 sobre 2 al cubo, ya que 8 es igual a 2 al cubo. Estamos escribiendo el 8 como base 2. Luego, como a pesar de que está en base 2, pero lo tenemos en forma fraccionaria, lo vamos a convertir a una base entera sin fracción. Por lo tanto, bajamos del lado izquierdo 2 elevado a la x y del lado derecho vamos a aplicar la propiedad de los exponentes negativos, que ya se les explicó en videos anteriores. Puede buscar el video de propiedades de los exponentes y ahí va a ver la propiedad de los exponentes negativos. Aquí la estamos aplicando de manera inversa, porque en vez de cambiar un exponente negativo a positivo, estamos haciendo lo contrario. Una expresión que tiene exponente positivo, pero estaba en fracción, la estamos pasando a exponente negativo. ¿Cuál es el objetivo de pasar la exponente negativo? Quitar la fracción y dejar la base similar a la que tenemos ya en el otro miembro de la ecuación. Bueno, como ya igualamos las bases y ya tenemos ambos miembros escritos como base 2, ahora vamos a descartar las bases y vamos a igualar exponentes. El exponente de la izquierda es x y del otro lado el exponente de la derecha es menos 3. Acá la ecuación ya está despejada, ya x está despejado y tenemos el resultado de la ecuación. X es igual a menos 3. Veamos un ejemplo más. 4 elevado a la x igual a 8. Vamos a tener que igualar bases.
Pero ¿qué pasa en esta situación? El 8 no lo podemos escribir como base 4, porque 8 no es igual a 4 al cuadrado, sería un error, ¿verdad? 4 al cuadrado es 16. Entonces, como 8 no lo podemos poner como base 4, vamos a tener que buscar la manera de cómo escribirlos ambos con la misma base. Y vamos a usar la base 2. Ambos números, tanto 4 como 8, son múltiplos de 2. Al descomponerlos, el número primo que más predomina en ellos es el 2. Entonces vamos a escribir el 4 como 2 al cuadrado, entre paréntesis, y fuera del paréntesis le ponemos la x, que es el exponente que ya tenía, y el 8 lo vamos a descomponer también y lo ponemos como 2 al cubo. Ahora sí, ambos números están con la misma base. Aplicando propiedades de los exponentes, aplicamos del lado izquierdo potencia de una potencia y multiplicamos ambos, ¿verdad? Escribimos la misma base, que es 2, y multiplicamos los exponentes, 2 por x, 2x, entonces me queda 2 elevado a la 2x. Y del otro lado no podemos hacer nada más, así que solo lo bajamos. Tercer paso, descartamos las bases y nos quedamos solo con los exponentes. El exponente del lado izquierdo es 2x, el exponente del lado derecho es 3, y tenemos la expresión 2x igual a 3. Ahora sí, en este ejemplo vamos a tener que despejar la x. ¿Por qué? Porque no está 100% despejada. Hay que quitar este 2 y lo vamos a pasar a dividir. Y nos va a quedar como x igual a 3 medios. Y ese sería el resultado de mi ecuación. Veamos ya para terminar un par de ejemplos más en los cuales vamos a ver alguna pequeña variante. Veamos, por ejemplo, este ejercicio. Tenemos unos exponentes un poquitito más complejos. Veamos qué procedimientos habrá que hacer en ejemplos como este. Paso inicial, siempre igualamos las bases. Del lado izquierdo tenemos una expresión de base 3. Del lado derecho teníamos una base 9, pero el 9 yo lo puedo escribir como 3 al cuadrado. Recuerde que siempre es recomendable descomponer el más grande y tratar de ponerlo en la base del número más pequeño. Y como en el ejemplo anterior, que eran 4 y 8, en ejemplos como ese a veces hay que cambiar la base de ambos a modo de igualarlo. Pero en este caso basta con que el 9 lo escribamos como 3 al cuadrado y lo tenemos en función de la base del miembro del lado izquierdo. Entonces 9 es igual a 3 al cuadrado y fuera del paréntesis dejamos el exponente que ya tenía en la expresión original. Seguimos, del lado izquierdo solo bajamos la expresión, ponemos el 3 elevado a la menos x más 1 y del lado derecho vamos a efectuar la multiplicación de 2 por el exponente de afuera. Pero como el exponente de afuera está en forma de binomio, tenemos que multiplicar por los dos términos. Sería 2 por x, 2x, y 2 por 2 es 4. Entonces me queda 3 elevado a la 2x más 4. Ahora sí, ya tenemos iguales bases, ya tenemos los exponentes simplificados de la mejor manera posible y efectuamos las operaciones indicadas. Ahora descarto las bases y me quedo solo con los exponentes. Menos x más 1 igual a 2x más 4. Y resolvemos esta ecuación. Pasamos este menos x para el lado derecho y me queda 2x más x igual a 3. Y pasando este 4 al lado izquierdo me queda menos 4 más 1 igual a menos 3. Despejando la x, tenemos que x vale menos 1. Y ese es el resultado de mi ecuación. X es igual a menos 1. Y veamos ya para finalizar el último ejemplo. Este ejemplo lo vamos a poner, lo vamos a explicar, porque no siempre resulta que al igualar los exponentes quedan ecuaciones lineales. A veces al igualar exponentes queda una cuadrática. Veamos qué pasaría en este caso si nos queda una ecuación cuadrática. Tenemos 5 elevado a la x al cuadrado menos x igual a 25. ¿Cuál es el primer paso? Igualar las bases. El 25 lo vamos a escribir como 5 al cuadrado. ¿Para qué? Para tenerlo en la misma base que el término que tenemos en el miembro izquierdo de la ecuación. Como ya tengo bases iguales, ahora vamos a igualar exponentes. X cuadrado menos x igual a 2.
que es el exponente que tenemos en la derecha. Vaya, en este punto, donde ya descartamos las bases y tenemos una nueva ecuación, la cual hemos formado solo con exponentes, usted puede notar que la ecuación que resultó es una cuadrática. ¿Qué hacemos en ese caso? Pues la vamos a resolver como ecuación cuadrática. Pasamos el 2 al lado izquierdo para formar el trinomio, igualamos todo a 0. Y luego, en este punto, usted puede resolver la ecuación ya sea por factoreo, si se puede factorizar, o la puede resolver utilizando la fórmula general para ecuaciones cuadráticas. Y al final usted se dará cuenta que va a encontrar dos soluciones. A diferencia de este ejemplo de acá y de los anteriores, donde x tenía un valor único, si al igualar exponentes le queda una ecuación cuadrática, pues va a encontrar al final dos valores de x. Bueno, hagámoslos. Yo lo voy a hacer por medio de factoreo. X al inicio de cada paréntesis, signo menos, acá en el primer paréntesis, multiplico menos por menos da más, eso va en el segundo paréntesis, y luego dos números que multiplicado den 2 y que restado den menos 1. 2 por 1 es 2, y si a 2 le quito 1, da menos 1. Ahí tengo ya factorizado mi trinomio, y de esta factorización voy a sacar mis dos soluciones. Del primer paréntesis despejamos x, pasa el menos 2 al otro lado de la ecuación como 2 positivo, y del segundo factor o paréntesis despejamos también x, y el 1, que está más 1, va a pasar al otro lado de la ecuación con signo menos. Y las soluciones son x menos 2, perdón, x igual a 2 y x igual a menos 1. Y ahí está la resolución de las ecuaciones exponenciales. Los pasos fundamentales son dos: igualar las bases, y luego descartamos las bases y nos quedamos trabajando solo con una ecuación formada por los exponentes.